Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat ligado al Día Mundial de la Epilepsia. Es con un hashtag que se llama Pregunta Epilepsia, que se podrá seguir por Twitter o por Facebook, naturalmente, y que se podrá seguir también a través de la web de la Escuela de Pacientes y también cuando termine este videochat estará colgado en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes. Para hablar de epilepsia tenemos casi un invitado habitual y persona clave en este campo, que es Juan Carlos Sánchez, que es neurólogo del Hospital San Cecilio de Granada, al cual agradecemos que esté otro día con nosotros para aclarar y ayudarnos a que la gente conozca mejor qué es la epilepsia, qué se puede hacer ante la epilepsia, ¿no? Y, por tanto, la primera pregunta que nos envían es ¿qué es la epilepsia? ¿Y qué es una convulsión? No sé si hablamos de dos cosas que son diferentes, aunque tengan un elemento común. Bueno, convulsión es diferente de epilepsia. Una convulsión hay que diferenciarlo de crisis, aunque se utilizan de forma indistinta. Una crisis epiléptica es una descarga de un grupo de neuronas, o de todas las neuronas del cerebro, que producen un ataque epiléptico. Ese ataque epiléptico puede tener multitud de aspectos formales. Una de ellas es la convulsión, que es cuando se caracteriza ya por movimientos de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo, y es lo que se denomina convulsión motora. Epilepsia es el conjunto de crisis epilépticas o también de una variedad de crisis epilépticas que son las convulsiones. Tradicionalmente se ha dicho que epilepsia es cuando existen dos o más crisis epilépticas. Sin embargo, se ha visto que en muchas ocasiones con la aparición de una sola crisis epiléptica se puede diagnosticar de epilepsia en base a que la predisposición a padecer nuevas crisis es muy alta. Entonces, con una sola crisis epiléptica ya se puede diagnosticar de epilepsia, pero en la mayoría de las ocasiones no es así y entonces es necesario ver que existe una repetición de esas crisis epilépticas para diagnosticar de epilepsia. Entonces, por tanto, con una crisis epiléptica ya se puede diagnosticar, aunque lo normal sería tener 2 o 3 crisis epilépticas para ser diagnosticado, ¿no? Sí. Y nos preguntan, ¿y cuánto dura una convulsión? Porque seguramente convulsiones hay pequeñas y más grandes, ¿no? Seguramente, ¿no? Lo habitual, yo diría que casi el 95% de las crisis suelen estar comprendidas entre medio minuto y 2, 3 minutos. Hay un pequeño porcentaje de crisis que pueden ser más prolongadas, en el sentido de que se extienden más en el tiempo y cuando ya llegan a un tiempo excesivo, como puede ser 5 minutos en adelante, ya estamos hablando de estado epiléptico. Entonces es necesario tomar una actitud terapéutica de forma rápida. Y después hay algunos tipos de crisis que se caracterizan por ser muy cortitas, pero que no por el hecho de ser cortitas son más leves, pueden ser incluso hasta más peligrosas. Por ejemplo, hay un tipo de crisis que son las crisis atónicas, en las cuales una persona pierde momentáneamente el conocimiento, pierde el tono muscular y cae fulgurantemente. Y es llegar al suelo y estar nuevamente consciente, es decir, que dura 2, 3, 4 segundos. Es una crisis epiléptica y por eso insisto que no por el hecho de que sean más cortas van a ser menos peligrosas que lo que puede ser una crisis de 2 o 3 minutos. Por tanto, en la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿tener una convulsión no significa tener una epilepsia? ¿No? Es así. Hemos visto que las convulsiones pueden ser de diferente tiempo, diríamos. Has dicho de algunas que son de 2 o 3 segundos y hemos dicho que algunas pueden ser casi de 5 minutos en adelante, por tanto la variedad es alta. De alguna forma hay diferentes tipos de convulsiones. Sí. Has hablado antes de la atónica, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, bueno, vuelvo nuevamente a hacer el comentario de convulsiones significa actividad motora. Entonces, vamos a hablar mejor de crisis epiléptica. Hay distintos tipos de crisis, hay multitud de crisis. Y yo diría que pueden ser muchísimas. Y cada persona se puede manifestar de una manera diferente. Si ese grupo de neuronas del que hablaba antes están hiperactivas en una zona de la corteza visual,
Pues la crisis puede manifestarse por síntomas visuales. Si está en una zona en donde están ubicadas las áreas de memoria, pues entonces puede manifestarse por alteraciones en la memoria, la crisis de ya visto o de jamás visto, que son terminología ya clásica, ¿no? Una crisis epiléptica puede ser una crisis con pérdida de conocimiento, con actividad convulsiva, entonces ya es una convulsión, una crisis motora, que a su vez puede ser focal o puede ser generalizada. Si es focal, una convulsión, pues se va a manifestar en una sola parte del cuerpo. Si es generalizada, afecta a los 4 miembros y finalmente después hay otro tipo de crisis que ya son más raras, como he comentado antes, que son las crisis atónicas, las crisis tónicas, crisis muy cortas, crisis de ausencia, es decir, que hay multitud de variedad de crisis epilépticas. Pero las más convencionales son estas que he comentado, de las convulsiones, la crisis convulsiva y la crisis de pérdida de conocimiento con desconexión del medio. ¿Y esto qué lo causa? Porque una de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes es ¿cuál es la causa? ¿O hay algunos factores que también pueden influir a que haya una determinada crisis epiléptica? Yo voy a poner un paralelismo que se va a entender perfectamente. Una crisis epiléptica es al cerebro lo que la tos es al pulmón. Esto lo utilizo muy a menudo en mi consulta, porque se entiende perfectamente bien. Yo puedo toser pues, porque tenga una gripe, porque tenga una bronquitis, porque tenga un tumor de pulmón, porque me entre polvo en las vías aéreas o incluso porque una tos nerviosa. Pues igual ocurre con una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica puede ser debido a una alteración momentánea en el cerebro inducida pues, por una bajada de azúcar o por un traumatismo, un golpe, las llamadas crisis de impacto, o puede estar motivado pues, por una lesión cerebral, una cicatriz en el cerebro motivada por un traumatismo antiguo o por una tumoración cerebral. Y después hay un pequeño porcentaje, bueno, pequeño no, un tercio aproximadamente de las crisis epilépticas en las que no se detecta ninguna predisposición, ninguna alteración estructural o alteración metabólica que induzca la crisis. Y esas son las crisis de origen desconocido, que es la que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas entienden que es la epilepsia, pero también epilepsia es una persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico con una cicatriz en el cerebro que produce crisis epiléptica. Es decir, que todas estas causas pueden producir una epilepsia. ¿Y eso a cuánta gente afecta? Cuando hablamos de epilepsia, ¿de qué número de personas estamos hablando? Va a depender mucho de las zonas geográficas en las que nos movamos. Es decir, en España yo puedo decir que está tradicionalmente en torno a un 5 por 1000. Es decir, que de cada 1000 personas, entre 5 y 6 tienen epilepsia. Sin embargo, en determinadas zonas de América del Sur, en donde hay una serie de afecciones endémicas de allí, esa prevalencia, ese número de personas aumenta. En zonas donde las condiciones medioambientales son malas, también aumenta. No obstante, estas son las cifras tradicionales. Hace unos 4 años, la Sociedad Andaluza de Epilepsia y la Sociedad Española de Neurología realizaron un estudio en el que se fue buscando las personas con epilepsia a través de encuestas telefónicas y se hizo un estudio que se ha denominado Epiveria, en donde vimos que la prevalencia de epilepsia era mayor de lo que tradicionalmente se ha hablado, que suele estar entre el 5, el 6 y el 7 por 1000. Nosotros encontramos una prevalencia de casi el 14 por 1000, porque hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen tipos de epilepsia que no son conscientes de que tienen epilepsia. Hay muchas personas que han tenido epilepsia en su infancia o adolescencia y que se han controlado de la epilepsia y están en ese momento sin tratamiento y además en un porcentaje alto. Hay personas que tienen epilepsia activa y esas ya son las que componen ese 5 o 6 por 1000 del que estoy hablando. En definitiva, en España pues puede haber
aproximadamente con epilepsia activa entre 250.000 y 300.000 personas y con epilepsia en todo su conjunto, pues en torno a los 650.000 a 700.000 personas. Muy bien, por tanto, es importante tener un poco unas cifras, estamos hablando de cifras que la realidad son mayores de las que inicialmente se planteaban por el estudio que nos contabas, ¿no? Por tanto, y hay una pregunta, ante eso, ¿se puede prevenir la epilepsia? ¿Se puede prevenir la epilepsia? Bueno, se pueden prevenir determinadas etiologías o determinadas causas de la epilepsia. Obviamente, si se evitan los traumatismos craneoencefálicos, los procesos meníngeos, tratamientos preventivos de todas estas afecciones, pues pueden prevenir la epilepsia. Sin embargo, una vez que ya está en marcha el proceso epiléptico, obviamente no es previsible. Sí se pueden prevenir el que aparezcan crisis epilépticas recurrentes en una persona que tiene epilepsia, pues con un tratamiento adecuado y con unas normas y un estilo de vida apropiado que eviten el que aparezcan esas crisis epilépticas en la persona que ya tiene la epilepsia desarrollada. Muy bien. Muy bien. Pues, y tú que trabajas como neurólogo, que tienes que, por tanto, una de las cosas que hacéis es diagnosticar y tratar epilepsias, ¿cómo lo diagnosticáis? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico de la epilepsia? El diagnóstico PRICES de la epilepsia es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Es decir, es la persona que tiene una manifestación clínica del tipo que sea, de pérdida de conciencia, de actividad motora, y que entonces, pues, te cuenta esa sintomatología, bien esa persona o bien los familiares, cuando se trata de crisis en las que ha existido pérdida de conciencia. Y eso es lo fundamental, es decir, la anamnesis, los datos biográficos de lo que ha ocurrido es lo fundamental para el diagnóstico de una crisis epiléptica o de varias crisis epilépticas. Y ya en función de eso, el neurólogo, el pediatra realiza una serie de pruebas que van encaminadas, pues, a ratificar que se trata de epilepsia, cuál es la causa de la epilepsia, y entonces, pues, habitualmente se suelen realizar pruebas de imagen cerebral para ver que no haya una lesión cerebral que predisponga a las crisis epilépticas, ya sea el TAC craneal o una resonancia magnética cerebral. Se debe de realizar un estudio electroencefalográfico que lo que mide es la actividad epiléptica en un momento determinado, si existe o no descarga epiléptica, y después, en función de los datos clínicos, hacer distintos tipos de análisis, que habitualmente suele ser una analítica general, pues para ver que no haya una afección general que esté predisponiendo a la aparición de la crisis. Y ante eso, ¿cuál es el tratamiento? Nos preguntan. El tratamiento PRICES de la epilepsia es tratamiento farmacológico. Es decir, instaurar un tratamiento con un medicamento que disminuya la probabilidad de que se repitan crisis epilépticas por aumentar el umbral epileptógeno. Es decir, una persona tiene una predisposición a tener descarga epiléptica y producir una crisis epiléptica, entonces se instaura un tratamiento farmacológico que lo que hace es aplacar esa zona neuronal que produce las descargas epilépticas. Después hay otra serie de actividades que hay que tener muy presente porque casi tan importante como el tratamiento farmacológico es el estilo de vida de la persona. El llevar un buen patrón de sueño, se ha visto que la ausencia, la escasez de sueño, la mala calidad de sueño predispone a la repetición de crisis epilépticas. La toma de drogas, la toma de alcohol, el estrés excesivo, todo eso favorece la aparición de crisis epiléptica y, por lo tanto, se debe de llevar un estilo de vida que evite que se produzca la situación que favorece la aparición de la crisis. Por tanto, el control de la epilepsia se debe basar, uno, en tomar adecuadamente la medicación, dos, un estilo de vida adecuado, menos estrés, menos alcohol, menos drogas y dormir adecuadamente, diríamos, ¿no? Sí, correcto. Es decir, esa sería la manera de controlarlo. Sí.
Me permito un inciso. El tratamiento farmacológico tiene que ser un tratamiento continuado. Es decir, no es un tratamiento de iniciar unas 2, 3, 4 semanas un fármaco, consumirlo y después, bueno, como yo ya no tengo crisis, pues estoy curado. Entonces, abandonar el tratamiento. No, se debe de mantener continuadamente y se debe de tomar de forma adecuada todos los días para prevenir la aparición de crisis, no en las 2, 3, 4 semanas de haber tenido una crisis, sino en los próximos meses o incluso en los próximos años en algunas personas. Es decir, que es un tratamiento farmacológico crónico. ¿Y la cirugía puede ser uno de los tratamientos? Puede ser uno de los tratamientos. A la cirugía llegan aquellas personas que no se controlen con el tratamiento farmacológico y que reúnan las características y las condiciones apropiadas para actuar quirúrgicamente. Estamos hablando de una cirugía mayor, una cirugía sobre el cerebro. Entonces tienen que darse una serie de condiciones, como es la repetición reiterada de crisis epilépticas, el que no se controlen con ningún tratamiento farmacológico, el que exista un foco en una zona concreta y que pueda ser abordado quirúrgicamente sin producir unas consecuencias negativas. Es decir, que se tienen que dar una serie de premisas y cifrándolo aproximadamente, pues en torno a un 1 a un 5% de las personas con epilepsia pueden ser subsidiarias de cirugía. Cuando hablamos de poco número de personas, en todo caso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que con esto que he comentado, el tratamiento farmacológico y el estilo de vida, prácticamente el 70, el 75% de las personas con epilepsia quedan totalmente controladas. ¿Y las mujeres tienen más epilepsia que los hombres? Me preguntan. No, tienen la misma prevalencia. En algunos estudios es un poquito menor, pero vamos, que suele estar entre el 45 y el 55%, uno y otro, dependiendo de los estudios. Antiguamente se decía que el hombre, por aquello de que tiene más actividad laboral y que tiene mayor facilidad de traumatismo craneoencefálico y tal, tenía más predisposición a la epilepsia, por epilepsia postraumática, pero se ha visto que no. Prácticamente casi el 50% por género. Perfecto. Ejercicio físico, deporte y epilepsia. ¿Puedo practicar ejercicio físico a pesar de tener epilepsia? No solamente es que pueda, es que debe de practicar ejercicio físico. El ejercicio físico es, en general, para el ser humano es algo muy positivo. Mantenerse en una buena forma física es idóneo para tener una buena calidad de vida. Y antes he comentado el estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida se verá favorecido por ejercicio físico, el optimismo que genera el deporte, la actividad física al aire libre. Todo eso condiciona que la persona tenga unos niveles óptimos y que entonces la aparición de crisis epiléptica sea mucho menor. Desde el punto de vista de la epilepsia. Sí. Ahora bien, hay una serie de actividades que hay que evitar, que son aquellas en las cuales si aparece una alteración de conciencia, pues pueda costarle un serio disgusto a la persona que la padece. Por ejemplo, el submarinismo. Pues hay que tener cuidado de no practicar submarinismo, salvo que esté perfectamente controlada la persona con epilepsia, pero no de 2, 3, 4 semanas, sino de mucho tiempo, porque si aparece una crisis debajo de agua, puede costarle la vida y por lo tanto hay que evitar. Otro ejemplo, la escalada. Pues la escalada no debe de practicarla una persona que tenga epilepsia en ninguna de sus formas. Es decir, que hay que utilizar el sentido común para evitar aquellas situaciones en las que si aparece una crisis epiléptica pueda producir un cataclismo. No estar pensando que me va a ocurrir, no estar obsesionado con el tema, pero sí hay que tener un poco de sentido común para evitar esas situaciones. Perfecto. Hay una pregunta que va ligada un poco a los mitos y las falacias que hay sobre el tema de la epilepsia, ¿no? Sí. Incluso
hay una persona que dice, ¿por qué aún hay personas que se avergüenzan de tener epilepsia? ¿Por qué hay mitos? ¿Por qué a veces es vivido de una forma negativa la epilepsia? Bueno, la epilepsia tradicionalmente se ha considerado que era de hecho, incluso la historia de la epilepsia siempre se habla del mal sagrado o del morbo, el morbo sagrado de los antiguos. Y el hecho de que una persona pierda la conciencia de una forma inexplicada para las personas que lo rodean, que incluso esa persona pueda tener una convulsión, una actividad motora, hace pensar inmediatamente que es algo anómalo. El hecho de no controlarlo, ¿no? Tanto la persona que lo ve como la persona que lo sufre. Y entonces se ha producido a lo largo de la historia pues, una especie de estigma con respecto a las personas que padecen epilepsia. Hasta hace relativamente poco se consideraba la epilepsia como una enfermedad mental y eso está muy lejos de la realidad. La epilepsia es una enfermedad orgánica en la que un grupo de neuronas, vuelvo a decir, producen una descarga epiléptica, es decir, hay un hecho consustancial. Y por lo tanto hay que desmitificar el que la epilepsia sea una enfermedad mental. Muchas personas piensan que la epilepsia va asociada siempre o casi siempre a retraso mental y eso no es cierto. La gran mayoría de las personas con epilepsia tienen una actividad mental absolutamente normal. Hay, desgraciadamente, algunas pacientes que tienen lo que se denominan encefalopatías epilépticas, que ya no es solamente las crisis epilépticas, sino que hay las causas que inducen esa enfermedad también producen retraso mental y entonces pues se piensa que debido a ese pequeño porcentaje de personas que tienen encefalopatías epilépticas, la epilepsia es una enfermedad que se asocia al retraso mental. Y eso es verdaderamente un mito que hay que olvidar. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad en las que personas con epilepsia pues, han sido grandes doctores y grandes personalidades en su materia. Por ejemplo, Fedor Dostoyevsky era epiléptico y él lo reconocía, incluso en alguno de sus libros habla de ello, y bueno, y era una personalidad muy inteligente. Entonces, hay que olvidar que epilepsia es igual a enfermedad mental, totalmente desterrado. Yo creo que ese es un mito muy importante. Otro mito que es pérdida de conciencia es igual a epilepsia. Eso también es un mito. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene pérdida de conciencia no siempre tiene epilepsia. Es más, las pérdidas de conciencia, la mayoría de las veces, no son debidas a epilepsia. Hay procesos como, por ejemplo, los síncopes, bajadas de tensión arterial que pueden producir que una persona pierda la conciencia y eso es tremendamente frecuente, casi tan frecuente como la epilepsia. Entonces, el hecho de perder conciencia no quiere decir que la persona tenga epilepsia como muchas personas piensan. Después hay otra serie de mitos, por ejemplo, en cuanto al tratamiento. En la situación urgente, una persona que está teniendo una crisis epiléptica convulsiva, siempre se lucha contra la persona y se intenta sujetar, todo lo contrario, eso hay que desmitificarlo y hay que dejar que la persona tenga la crisis que en el 90-95% de las ocasiones va a finalizar por sí sola en 1 minuto y medio o en 2 minutos. Otro mito, el que no se trague la lengua y meterle rápidamente un objeto en la boca para evitar que se lesione la lengua y tal. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si se mete un objeto duro o un objeto que se pueda partir en la lengua, entonces sí que puede venir un auténtico cataclismo, en el sentido de que ese objeto entre en la vía aérea y produzca un problema respiratorio importante. Entonces, hay que conservar la calma, hay que evitar en lo posible que la persona se lesione. Si es en un inicio y se ve que la persona está empezando con la crisis y se tiene, por ejemplo, un objeto blando, la propia ropa de la persona se puede introducir entre los dientes pues, para evitar lesiones de mordida lingual o de lesiones dentales.
Pero en general no hay que intentar a toda costa introducir objetos en la boca. Eso es muy importante porque es una de esas típicas ideas de intentar meter algo para que no se trague la lengua no se traga y por tanto lo que se puede tragar es lo que pongamos en medio para intentar evitar que se trague la lengua. Por tanto, un elemento muy importante que nos comenta el doctor Sánchez que es fundamental para poder hacer un buen abordaje del tema de la crisis epiléptica. Ya casi para terminar, dos cuestiones. Una, ¿hacia dónde van las investigaciones en epilepsia? ¿Qué se está investigando? ¿Cuál es la línea de investigación en este campo? Bien, en los últimos 20 años se han comercializado más fármacos antiepilépticos que a lo largo de todo el siglo XX. En el momento actual tenemos un arsenal de fármacos para la epilepsia que son prácticamente a la carta, es decir, en función del tipo de crisis que tenga una persona, en función de las características de esta persona, incluso en función del sexo de la persona, van a ir mejor unos fármacos u otros. Y la investigación sigue buscando fármacos que sean más cómodos, que sean de una sola toma. Tradicionalmente eran 2 o 3 tomas al día y ahora mismo con medicamentos que con una sola toma diaria es suficiente para que esa persona esté protegida de la crisis epiléptica. Son mucho más inocuos. Antiguamente se utilizaban, por ejemplo, los barbitúricos, que eran fármacos que producían aturdimiento mental, que producían torpeza mental. Ahora hay fármacos en los que la persona está absolutamente normal, no tiene casi ningún efecto adverso, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista somático. Otras investigaciones aparte de las farmacológicas, bueno, pues la cirugía de la epilepsia. Aquí en Granada se empezó a operar pacientes con epilepsia en el año 95. Y bueno, ya la trayectoria pues son casi 25 años de cirugía de epilepsia en Granada, pero en otros sitios de España se ha empezado a hacer relativamente poco y cada vez la oferta va siendo mayor, cada vez la cirugía es menos agresiva, menos invasiva y va permitiendo que muchas personas más sean subsidiarias de cirugía. Por eso antes decía que entre el 1 y el 5%. Depende de la zona en donde se lleve a cabo. Y finalmente, otro aspecto que se está investigando y ahora mismo estamos en los albores es la estimulación eléctrica. La epilepsia es una descarga epiléptica que es parecido, aunque no tiene nada que ver, a una descarga eléctrica. Pues, mediante electricidad de distintos tipos, se puede controlar las descargas epilépticas y, bueno, ya hay incluso algunos medios, algunos dispositivos ya comercializados para el tratamiento mediante estimulación eléctrica en personas que sean subsidiarias de utilizar esos dispositivos. Muy bien, pues no sé si alguna cosa más que añadiría el doctor Sánchez a estas cuestiones que nos han enviado nuestros pacientes, algo que te parece muy importante que quieras añadir para completar este espacio ligado a este Día Mundial de la Epilepsia que vamos a celebrar estos días y que por tanto siempre sirve este videochat también para dar un poco de papel a esta historia, una historia que a veces preocupa y que ante eso siempre la información que nos ofrece el doctor Sánchez siempre es muy acertada, muy precisa y nos ayuda mucho a saber algo más sobre ese tema tan importante. Bueno, yo quiero lanzar pues, un aviso de optimismo sobre la epilepsia en el sentido de que la evolución que ha tenido la epilepsia en las últimas 2 décadas pues ha sido espectacular. Cuando yo empecé mi ejercicio profesional era muy habitual ver cada guardia, pues 1 a 2 personas epilépticas que llegaban por los servicios de urgencia convulsionando y eso hoy día es prácticamente excepcional. Vamos a no emplear la palabra excepcional, pero sí es muy infrecuente, por la sencilla razón de que los medios de los que disponemos ahora mismo para tratar la epilepsia son muy seguros y muy efectivos. Eso en primer lugar. Y otro comentario es que tradicionalmente se ha dicho que
que la epilepsia, el tratamiento para la epilepsia era para toda la vida. Y sin embargo, desde un tiempo a esta parte hemos visto, incluso con el estudio de Epiveria lo pudimos comprobar, que hay muchísimas personas que han padecido epilepsia y que están en remisión, es decir, que la epilepsia ha desaparecido. Ese concepto tradicional de que una crisis epiléptica significaba tratamiento farmacológico para toda la vida, eso ya hay que desecharlo por completo. Hay un porcentaje alto de pacientes a los cuales se les puede, cuando llevan ya un tiempo prolongado sin tener crisis epiléptica y cerciorándote de que la probabilidad de que repitan es muy baja, a los cuales se les puede retirar el tratamiento farmacológico y que pueden quedar completamente curados, o mejor dicho, en remisión de su propia epilepsia. Pues ya ven ustedes, la epilepsia avanza, se mejoran diagnósticos, se mejoran tratamientos. Los tratamientos que hay hoy en día, como nos decía el doctor Sánchez, son muy diversos, casi personalizados. Hemos avanzado mucho en cirugía. Granada es un lugar donde la cirugía de la epilepsia ha avanzado mucho y, por tanto, hay mucha experiencia en ello, que también es un elemento importante. Que incluso hay gente, eso de que ya se ha cambiado esa idea de que la epilepsia es para toda la vida y, por tanto, porque incluso uno puede estar en remisión y, por tanto, tener una vida completamente normal, incluso también diciendo que hay elementos de estimulación eléctrica que se están trabajando en esto. Por tanto, hemos descubierto cosas que no sabíamos, lo cual siempre es un placer tenerle aquí con nosotros para darnos claves que nos ayuden a avanzar, a saber más y a quitar las dudas, que es lo que intentamos hacer en estos videochats que procuramos hacer todas las semanas, en este caso con un experto de la categoría de nuestro neurólogo de guardia, a Juan Carlos Sánchez, que ha estado hoy con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar con la Escuela de Pacientes y por venir aquí a la Escuela Andaluza de Salud Pública a comentarnos las claves para cuidarse bien. Y acuérdense ustedes, buenos estilos de vida también ayudan a un buen control de la enfermedad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es siempre un placer venir porque creo que toda esta información que habitualmente no se puede dar en nuestras consultas viene muy bien de cara a favorecer el control de la epilepsia y de que nuestros pacientes estén enterados de lo que tienen, de lo que padecen y que no sea simplemente el diagnóstico y el tratamiento que tienen que seguir, sino otros aspectos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias y hasta la semana que viene, que seguramente nos volveremos a ver con un nuevo vídeo.